esta pregunta, si la aplicamos siempre a cualquier tipo de cuestión, nos va a organizar siempre en cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de problema. Que el 100% de esa cuestión no dependa de ti, no le calientes la cabeza porque no la vas a solucionar tú solo. Entonces, los problemas que dependen al 100% de ti, trabájalos, medítalos, intenta gestionarlos de la mejor forma posible. Pero esos problemas que son roca, que no pueden depender, aunque sea un 20%, que depende de otra persona o de terceras personas, ¿depende de ti al 100%? No. Pues no te calientes la cabeza porque será hoy, será mañana cuando se pueda solucionar. Pero de momento no se puede solucionar. Hola a todos y bienvenidos al show. Soy Samuel Palop, host de Beyond Success, donde mi trabajo será desvelar los hábitos, las rutinas y las buenas prácticas de profesionales que han conseguido crear el estilo de vida que ellos deseaban para que vosotros mismos los podáis utilizar en vuestras vidas. Nuestro invitado de hoy es Roberto Simón. Roberto es docente en un centro educativo y director del área social de la Fundación Per Amor al Art, donde su principal objetivo es luchar por la desigualdad de ciertos colectivos en riesgo de exclusión. Muy buenas, Roberto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí Un contigo. placer tenerte con nosotros. ¿Cómo te vino la idea a la cabeza esta de cuando estabas trabajando en la Casa de la Caridad y dijiste, voy a hacer un viaje a nivel internacional? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿En qué situación te encontrabas? Pues esto ya surge desde hace ya muchos años. Estamos hablando del 2012 aproximadamente, cuando empecé a trabajar como educador social en Casa Caridad. Y estaba aprendiendo. Mi vida siempre ha sido constante, un aprendizaje, y considero que tiene que serlo así constantemente. Y desde entonces empecé pues, a investigar, ¿no? A seguir formándome en la parte de la psicología, en la parte de la gente en exclusión social. Y estuve trabajando durante 7 años con colectivos de personas sin hogar, personas que vivían en la calle, en diferentes tipos de situaciones muy difíciles, muy complicadas. Y me di cuenta de que tenía que hacer algo más. Entonces, ese algo más... ¿Qué sentías? ¿Qué sentías en ese momento? ¿No? Porque habrá un montón de gente que como en la estacada, ¿no? De decir, siento que no avanzo, siento que... ¿Qué es lo que sentías en ese momento que dijiste, me voy a ir de viaje? Sentía que tenía que hacer ese cambio, pero no a nivel únicamente emocional, sino que lo necesitaba a nivel profesional. Entonces necesitaba salir de la zona de confort, necesitaba salir de un espacio seguro en el cual estaba trabajando durante 7 años y hubiese podido trabajar durante muchísimos más. Por eso, es que era un trabajo fijo y mucha gente a la hora de tomar una decisión dirá, buf, es que igual luego, si me sale mal, que luego ya hablaremos lo mal que salió, ¿no? Pero Entonces lo más importante es arriesgarse desde el conocimiento, no coger una mochila e irse, no. Tiene que tener una fundamentación, tiene que tener unos objetivos metodológicos, tener un proyecto, ¿no? Y empecé a diseñar, a escribir realmente la aportación que quería yo tener. Entonces empecé a diseñar este proyecto de cooperación internacional, en la cual sí que tengo formación específica de esa cooperación internacional. Y durante muchos tiempos atrás sí que estuve haciendo especie de voluntariado durante varios meses. Estuve en Perú, estuve en Bolivia, estuve en India. Entonces, toda esta aportación en Nepal también. Entonces, todas esas aportaciones se me quedaban cortas y dije, ¿por qué no hacer un viaje donde pueda recopilar toda esa información y pueda ayudar a este tipo de gente? Entonces, detecté necesidades en estos diferentes tipos de colectivos, diferentes tipos de países, diferentes tipos de cultura, y diseñé pues, un proyecto en el cual mis objetivos se basaban en descubrir cuáles eran las necesidades y tratar de cubrirlas. Este proyecto fue presentado a Casa Caridad, se me dio el tiempo necesario para poder desarrollarlo, y fue en ese momento cuando conocí a mi mujer. Mi mujer también es docente, y nos conocimos en el 2016, entonces empezamos a diseñar juntos este proyecto, y fue el momento que decidimos, esto hay que hacerlo ya. Empezamos a prepararlo todo, nos aprobaron el proyecto en diferentes países y nada, pues nos marchamos los dos y a partir de ahí ya pues estuvimos 7 meses viajando por todo el mundo. Empezamos desde China y finalizamos nuestro viaje en Argentina y en los diferentes países pues colaborando en centros educativos, centros de personas con diferentes tipos de discapacidad, trastornos cognitivos, dificultades pues a nivel de todo tipo, y empezamos a recopilar todo tipo de datos.
Ahora luego hablaremos un poco de toda la recopilación de datos y del proyecto. Me gustaría hablar del tiempo que estuvisteis viajando, qué es lo que fuisteis aprendiendo por los países, qué aprendisteis realmente. Quiero decirte, si ahora yo quisiera irme de viaje, ¿no? Quisiera coger la mochila y irme de viaje, ¿qué directrices me darías? ¿Qué es lo que estuviste aprendiendo durante ese Primero que nada, lo que tiempo? tienes que empezar a saber o a diseñar es un poco el recorrido, ¿no? El recorrido de dónde vas a ir, que está muy bien, está muy Ujú, bonito y es muy bohemio el coger la mochila y el no saber dónde ir. Eso está muy bonito, está genial. Pero cuando vas a nivel profesional también, tienes que tener unas directrices, tienes que tener unos objetivos y tienes que marcar el camino un poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ujú, Entonces, las indicaciones que nosotros o yo personalmente te puedo decir es tener clara la situación que vas a implementar, el tipo de trabajo que vas a realizar ujú. sobre todo tener clara la cultura, porque nos encontramos en diferentes sitios del mundo donde la cultura es completamente distinta a la que nosotros tenemos o a lo que estamos acostumbrados y no vas a cambiar nada, vas a Ujú. aportar, vas a aprender, pero tú no vas a cambiar nada. Tú, Entonces, vas a cambiar tú mismo. Es correcto. imposible que cambies Entonces, aquello. el sensibilizar, el trabajar, ¿no? Ujú, Con diferentes culturas, es importante que a nivel de personal y a nivel de automotivación, tú sepas que tú no vas a cambiar nada, simplemente vas a sensibilizar. Que sensibilizas a un colectivo reducido de 5, 10, 20, 30 personas. sí, vas a darle herramientas para Que ellos que... reflexionen sobre cualquier tipo de temática, ¿eh? Estamos Ujú, hablando de educación, estamos hablando de ujú, sexualidad, estamos hablando ujú, de mujeres, de hombres, de cómo es la vida en diferentes partes del mundo, de cómo es la ujú, cultura, de cómo es la educación. Y a partir de ahí tener esas directrices claras. ujú, Entonces, llegamos hasta donde llegamos, tener claro hasta dónde podemos llegar y ujú. que diferentes culturas tienes cosas positivas y cosas negativas, porque nosotros aprendemos de ella. Y nosotros lo que hacemos, o en este caso yo lo que hago, es intentar ser camaleónico, Ujú. adaptarme a las diferentes culturas, aprender de esas culturas e Y es que... intentar darles las herramientas que pueden servirles o no pueden servirles. Ujú, Pero sensibilizar, sobre todo la herramienta y la directriz mía es sensibilizar al colectivo, intentar ayudarles desde la parte del amor, ¿no? De la parte sensible, de la parte emocional, y a partir de cuando hay un trabajo emocional, porque en muchas partes no existe, y en otras sí, aunque creamos que estamos en países desarrollados o subdesarrollados, ahora hablaremos de los diferentes países, y la sorpresa que nosotros tuvimos alrededor de estos 7 meses ujú. es completamente, pues, una emoción constante. Y yo estoy seguro de que, aunque fuisteis a ayudar y a darles herramientas para que cambiaran, Ujú. los que más cambiasteis fuisteis vosotros. Y además eso Ujú. lo tengo clarísimo. Sí, así es, realmente cuando... Y hay una frase muy bonita que siempre utilizo, que cuando estás ayudando a alguien, realmente a quien te ayudes es a ti. Ujú, Entonces, tal cual. y esto es para todos los trabajos, para la gente que estamos con colectivos que son vulnerables, para la gente que tiene cualquier tipo de trabajo, pero realmente cuando ayudas a alguien, a la persona que realmente estás ayudando es a ti mismo. Ujú. Entonces, Efectivamente. eso es lo que Es, aprendimos. es como un círculo vicioso, ¿no? Tú ayudas, los demás crecen, tú creces y quieres que crezcan más y ellos que tú crezcas y al final... Así es, entonces lo que aprendimos nosotros pues, fue un crecimiento personal y profesional pues constante durante esos 7 meses, que luego ese tipo de metodología o lo que hemos aprendido de las diferentes culturas lo hemos podido implementar en los diferentes trabajos que nosotros tenemos a nivel docente o a nivel de educación social en los diferentes centros que trabajamos. Claro, aparte vosotros vendrán en los centros muchísima gente de muchas culturas y al Claro. haber estado viajando y ver las diferencias culturales, eso será un aporte brutal para Y vosotros. ahora cada día más en los centros educativos que trabajamos Ujú. vemos que a nivel cultural pues las diferentes culturas La multiculturalidad, ¿eh? y sinergias culturales que hay dentro de una misma aula Ujú, son cada vez mayores. Entonces, cada vez cuando tengamos más herramientas, cuando sepamos de qué forma afrontar ese tipo de capacidades, ese tipo de diferentes culturas, ¿no? Cómo arraigarlas, cómo sensibilizarlas y cómo transformarlas para que todos los adolescentes o menores lo vean como algo positivo, que es para mí es algo maravilloso el aprender de las diferentes culturas, trasladarlo a la nuestra y poder aprender todos de todo, para mí, vamos, es fundamental darle esas herramientas, darle esa potencialización que hace 30 años en las aulas no existía porque no teníamos la multiculturalidad que tenemos hoy ujú. en día. Entonces lo que tenemos que hacernos ahora mismo es adaptarnos a la situación actual y aprender de ella. Por supuesto, claro. Al final...
Y es que a nivel cultural os habréis llevado muchísimo de cada cultura, habréis dicho, ostras, aquí esto está bien Ujú, y aquí, o sea, y en este país no. Y lo ujú. que en este está bien, en el otro, porque eso me pasó a Correcto. mí cuando fui a Turquía, después a la Mm, India, y al final dices, ostras, vale, al final te enseñas ujú, a mirar desde otra perspectiva y decir, vale, pues entonces aquí el ujú, que tiene que cambiar soy yo o las ujú, personas que estamos aquí un poco y volvernos un poco más permisivos o más aceptar más lo que los demás hacen diferente, ujú, porque al final se ve que no está mal, que ni está bien ni está ujú. mal, ni lo que nosotros hacemos ni lo que ellos hacen. Que al final cada uno ha sido criado de una Correcto. manera. Yo siempre digo que lo que es importante es la trascendencia de la mirada. Entonces, dependiendo de cómo miremos las cosas, estarán bien o estarán mal. Ujú. No porque tener otra cultura, otra forma de hacer las cosas está mal, no, simplemente es Exacto. diferente. Sí, es que En- cuando no lo has visto, parece claro, que desde aquí veas, buah, estos comen esto, buah, qué asco, estos hacen aquello. claro, Buah". Entonces, cuando sales y ves y estás tú y eres tú el diferente, dices, ostras, que igual lo que estaba haciendo yo tampoco claro. es lo que Porque realmente estaba bien. y eso viene así porque cuando hay un desconocimiento, realmente ese desconocimiento crea un rechazo. Mm, Y cuando tenemos un rechazo ya es directamente, hay un bloqueo, digo que no, y no quiero saber porque no conozco. ujú. Entonces siempre cuando hay algo que no conocemos, crea rechazo, pero no, hay que investigar, hay que probar las Hay que cosas, ¿no? dejarse, sí, hay Hay que que, dejarse. a ver, sí, hay que probarlo, ¿no? Que es Entonces, diferente. y lo más importante de todo esto es que nosotros hemos aprendido desde diferentes partes, seguimos aprendiendo, hay que seguir Ujú, aprendiendo, ujú, ¿no? Evidentemente nosotros no lo sabemos todo. Entonces, es seguir aprendiendo cada día, aprender de diferentes culturas, de diferentes formas de hacer las ujú. cosas e ir avanzando. Y creo que Mejorando las técnicas eso es la clave, vamos, para que puedan del ser, éxito, claro, sobre todo a nivel social, a nivel emocional y a nivel psicológico. claro. Cuando fuisteis de viaje, sí que sabíais a qué países ibais, pero ¿sabíais también dónde os ibais a hospedar ya antes de salir? Más o menos en todos no, en algunos sí. Por Ujú. ejemplo, en China sí que nos pedían el 50% de la estancia Ajá, cuando haces el visado. ajá, vale. para, Sí que es verdad. para poder hacer, Sí, a mí me pidieron también. para poder hacer las diferentes estancias. Luego en Indonesia sí que no sabíamos dónde íbamos a dormir. Ujú. Luego en Australia tampoco lo sabíamos. En Perú sí, en Bolivia no y en Brasil y en Argentina ¿Y sí. cómo ibais encontrando? Porque recuerdo que me dijiste que usabais una página, ¿no? Sí, En la que podías hacer sí, hay como diferentes páginas compartir casa. que se puede utilizar. Una de ellas Sí, era el Couchsurfing. ajá, En esa exacto. la encontramos Crowdsurfing. viajando, Mm, pues, conociendo a gente, ¿no? Cuando empiezas a viajar y demás. No conocíamos nosotros esa forma de viajar ajá. y a raíz de que conocimos a gente que viajaba así en el propio viaje, empezamos a probarla, ¿no? Y fue curioso porque la empezamos a utilizar en Australia. Nosotros alquilamos una autocaravana para poder, para poder hacer toda la costa este Ajá. de Australia y poder viajar por el este. Y una vez estuvimos allí y llegamos a Brisbane. Y una vez en Brisbane, pues no teníamos casa. Mm. Entonces buscamos, indagamos en esta aplicación y fuimos a una casa de unos chicos que precisamente era un hindú y una chica turca. Ajá. Y nos metimos ahí en esa casa sin conocer a ellos. ¿Tuvisteis alguna mala experiencia? No, ¿verdad? Nada, Es que es lo que fue pasa. una experiencia maravillosa. A día de hoy tenemos contacto con ellos. Claro. Eran personas súper simpáticas, súper amables, nos Mm, dejaron la bicicleta porque yo me dejé mis zapatillas en la autocaravana, tuve que coger la bicicleta del compañero y hacer 50 kilómetros para recuperar mis zapatillas. Entonces, quiero decirte que era gente súper cercana, mm. era gente que no nos conocía de nada, simplemente nos conocimos a través de 4 mensajes, la forma de ser de cada uno, los gustos de cada uno, ellos aceptaron nuestra estancia a cambio de nada. Y nada, a día de hoy tenemos el contacto, tenemos la relación que tenemos con ellos y nuestra casa está abierta para ellos también. Si en algún Claro, momento claro, claro, viajan a claro. Europa, viajan a España, Por nuestra casa supuesto. está abierta para ellos. Y es algo que a nosotros nos sorprende. No debería sorprendernos, porque somos personas y todo el mundo debería ser persona abierta Ujú. y saber qué tipo de persona está a tu lado, pero nos sorprende que la gente sea amable. Que Y sí. esto es, No desgraciadamente, debería, pero no como debería no estás sorprenderlo. puesto y Claro, te crees de mente abierta, y eso pero mismo, cuan- perdona, eso mismo me pasó también en Nepal. Cuando Ajá, estuve en Nepal, estuvimos subiendo el Himalaya ajá, y cuando estaba haciendo el trekking al Himalaya, conocí a una persona que era, bueno, era gente de ahí, ¿no? De la propia zona y me servían el té, me llevaba la mochila, a cambio de nada. Y digo, esto no puede ser.
Y era por la propia desconfianza que nosotros tenemos sobre gente que no conocemos de nada, y sí que podía ser. Hay gente amable, hay gente simpática, hay gente que te ayuda a cambio de nada. Y luego, evidentemente, pues sí que le pagué, ¿no? Lo que es la estancia, lo que es la ayuda, ¿no? El poder estar en sitio así y ser recomendado y ser ayudado por gente de la zona, vamos, es fundamental. Pero quiero decirte que nos sorprende muchísimo que la gente sea amable, que sea simpática, que te quiera ayudar, porque nosotros aquí tenemos una forma de ver las cosas, es que yo cierro mi puerta, cierro mi casa y aquí no entra nadie. Y allí las puertas en Australia, nadie cierra la puerta. Las bicicletas caras están a la puerta y nadie se le ocurre robar una bicicleta. A nadie se le ocurre entrar a la casa de otra persona que no es la suya. Nos queda mucho aquí, ¿eh? En la India igual, ¿eh? Claro. Yo en la India me iba a comprar y yo me dejaba, estaba la puerta de abajo, no llevábamos llave, la puerta de abajo abierta, la puerta de casa abierta, el ordenador, la tablet, el móvil, todo encima de la cama, y nadie me tocó nada en un año que estuve viviendo allí, 11 meses y medio. Y aparte de lo que estás diciendo, ¿sabes? Es que intentas, o sea, vas a salir de casa y te crees de mente abierta y cuando sales dices, ¡qué mente abierta! Tienes un montón de miedos, un montón de prejuicios y cuando llegué allí he dormido en casa de indios que me han dejado la mejor cama a mí para que me quedara yo en la mejor habitación, en la mejor cama, me han dado la mejor comida y se han quedado ellos con lo peor solo para que yo estuviera a gusto. Claro. Y es que eso, estando aquí, qué raro sería que te metas tú a un indio en casa por conforme te crías y te crees de mente abierta y luego cuando ves las cosas dices, wow. Claro. Wow. Es que hay más gente buena que mala en el mundo y siempre tenemos un miedo a la hora de salir de casa. Pues ese aprendizaje justamente fue lo que nosotros nos llevamos, ¿no? De estar 7 meses por ahí, aprender todo tipo de vivencias así. Entonces te enriquece mucho a nivel personal y a nivel profesional. Esto te marca, te enriquece mucho y luego lo mejor de esto que lo puedes trasladar luego a tu vida personal y también a tu propio trabajo. Bestial, bestial. ¿Usasteis la página en más países después de la experiencia de Australia? No la utilizamos en más. ¿Ya fuisteis a hoteles? Ya fuimos directamente a sitios que nosotros ya conocía yo, por ejemplo, en Bolivia y en Perú ya estuve yo en diferentes estancias cuando estuve haciendo voluntariado, entonces ya sabía un poco el hospedaje donde iba a ser. A la hora de compra, cambio de billetes, ¿lo teníais ya? ¿Lo ibais cambiando? ¿Lo ibais comprando? Eso en el propio momento. Lo ibais comprando en el momento, ¿no? ¿Esperabais a algún billete que estuviera...? Sí. Incluso una de las anécdotas claves del viaje fue la pérdida que tuvimos de Australia a Perú. Perdimos el avión. Justamente Australia, que sería de los más caros, ¿eh? No, el avión más caro. Mira pero es que realmente pierdes la noción del tiempo. Cuando ya llevas 3-4 meses viajando por el mundo, has cogido ya, no sé, 30, 40 aviones. Se cambian el billete de avión para un día, para otro, porque tú lo sabes, en Indonesia, en la parte de asiática, hay muchas corrientes de aire, sobre todo en la parte de Indonesia, y hay muchos cambios de aviones. Y justamente tuvimos casi como una especie de aviso en Indonesia, oye, tal, que casi perdimos de un día para otro el avión, que no nos pase esto, que no nos pase, por favor, que no nos pase en Australia. Nos pasó en Australia. Perdimos el viaje, tuvimos que volver a comprar otra vez. Estuvimos de ahí 2 o 3 días más, compramos otra vez el billete, que era el más caro de todos, y volamos a Perú para seguir haciendo el proyecto. ¿Y qué llevabais en la maleta? Para todo el viaje, ¿qué llevabais? Esto sí que lo pregunta mucha gente. Oye, ¿cómo te organizas un viaje de 7-8 meses en una maleta? Yo siempre digo lo que quepa para una semana es justamente lo necesario para poder viajar. Exacto. ¿Por qué? Porque vas a ir a sitios donde te vas a poder lavar la ropa, lo vas a poder cambiar, te vas a poder comprar alguna chaqueta. La suerte que tuvimos nosotros es que todos los sitios donde fuimos era verano. Entonces tuvimos los 7 meses de verano con ropa corta, con manga corta, no hacía falta ninguna chaqueta. Solamente algún momento determinado en Perú, que por la noche sí que baja mucho la temperatura, tuvimos que comprar alguna chaqueta, pero nada, fue sencillo. La recomendación es lo que te quepa para una semana, es justo lo que necesitas para poder viajar. ¿Y notasteis un cambio de lo primero para el primer viaje cuando te hiciste la maleta allá cuando ya llevabas unos meses viajando? Claro. Sí, sobre todo a la hora de la organización de la maleta. Ya da igual, ¿eh? Sí. Es que ya da igual, es eso. Cuando sales quieres la pasta de dientes, cepillos que no me falten, hilo dental, gel, de todo, ¿eh? Y cuando llevas unos meses dices... No hace falta nada. Y es que si no te lo encuentras en el hostel o te lo dejan... Claro, si no os lo vas a encontrar en cualquier parte, si no se lo fabricas. Se te quita, ¿eh? Es que
te hace un cambio a la mente, Sí, por eso lo preguntaba, porque a mí me pasó. completamente. De hecho, yo me fui y estuve más de un año por ahí y me llevé la maleta, Ujú, ropa que ujú. no la usé Claro, en un año y pico. claro, En un año y pico no la usé. claro, Al final llevaba siempre los mismos vaqueros, claro. los mismos shorts y las mismas camisetas. Sí, 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 Después lo demás es que me llevé completamente. ropa que no llegué a usarla. Ujú, De hecho, estuve en India ese año y allí solo hay 2 meses de invierno. ujú, Claro, a 50 grados, la chaqueta dentro de la maleta, ujú, cuando no estábamos en casa, que hacía mucho calor, cuando ujú. llegaba encendías el aire, pero de esos cambios y tal, cuando saqué la chaqueta en invierno para usarla, se Claro, me empezó a caer a claro, trozos. claro. Sí, Se sí, me sí, desmontó. sí. Y al final usas nada y te lo preguntaba por eso, porque la gente se pregunta, ¿y qué me llevo para un viaje? Nada. Tranquilo, llévate calzoncillos y calcetines, 2 mudas y que por el viaje, si necesitas Ya algo, está lo básico. que es que no lo vas a usar. Por eso digo yo que lo suficiente Es que para no una lo vas a semana, usar. o que tengas 3, 4, 5 mudas para poder cambiarte, luego lo vas a limpiar, lo vas a volver a Ya utilizar. está, ya Entonces está. es suficiente. Y que si te hace falta usar los mismos calcetines 2 días, cuando vas ya 3 meses por ahí, Eso no pasa nada. los usas, Claro. que no pasa nada. Igual que nosotros empezamos a compartir habitaciones, empezamos en China compartiendo habitaciones y al final de mes, porque más o menos sobre el mes y medio cambiamos de país, siempre empezamos compartiendo habitaciones y finalizaba siempre el país, ya mi mujer y yo compartiendo únicamente los dos la La habitación. habitación. Necesitamos descansar, necesitamos nuestro Sí, tiempo también para nosotros claro. y siempre que cambiabas de país era como activar otra vez las A pilas, conocer la cultura. cambiar de nuevo otra vez y nada, pues empezar otra vez de cero. Y en las comidas, ¿cómo fue Yo ningún la problema experiencia con con las las comidas? comidas. Mi mujer sí que tuvo algún problema, sobre todo en la parte de Asia, la parte de, bueno, en China y en De Indonesia. estómago, ¿eh? Sí, de estómago, Mm. pero yo ningún problema Yo también de me pasé 2 adaptación. meses, perdí 8 kilos en los 2 primeros meses. Sí, yo también. Sí, es que es en India el agua súper contaminada, no Perdimos puedes mucho, perdimos mucho peso los dos. comer en la Sí, calle. sí. Sí. Estuvimos también viviendo, bueno, tuvimos varias experiencias en la selva amazónica, en la selva de Indonesia, entonces allí era complicado también. Mm. La autogestión de todo era Todo difícil, sí. pica, luego no hay la higiene de aquí. Ujú. Bueno, y yo, cuando estuvisteis por Sudamérica, ¿cómo fue la Ujú. experiencia de adaptación a la vida allí? Sudamérica muy bien, y era... Bueno, ya habíais estado en Asia sí, también y sí, por la sí. parte pobre, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí ya había estado yo personalmente varias veces en Perú y en Bolivia. La adaptación fue muy buena. Además, ya conocíamos, sobre todo al centro educativo donde íbamos a estar trabajando. Conocía ya al director donde estábamos nosotros implementando nuestro proyecto. Y la verdad que la adaptación muy fácil. Sobre todo en los países Es que- de Sudamérica. Sobre todo el tema de la noche. Mm. El cambiar de un sitio para otro era la parte más complicada. El coger un autobús durante 20 horas por la selva. Esa parte fue un poquito más complicada, ¿no? Porque no viajas solo, estaba con mi mujer. Entonces, bueno, pues nos teníamos el uno al otro, ¿no? Eso es lo más importante, que tenías a otra persona a tu lado y te sientes más fuerte, ¿no? Te sientes más reconfortado y la Claro. verdad que fue pues, una experiencia maravillosa, pero sí que la parte Pero al mismo tiempo difícil. Claro, difícil, porque por la noche coger un autobús y viajar durante 20 horas por la noche de un sitio para otro y luego llegar a un aeropuerto que no hay nadie y llegar ahí a las 3, 4 de la mañana y estar 3 o 4 horas hasta que salga la luz del sol, pues era complicado. Pero bueno, teniendo un poquito de precaución, yo que siempre digo que puedes viajar a todas partes del mundo, Al sabiendo final, respetar la cultura de ellos, sabiendo los tiempos, el timing es importante, evidentemente, en todos los sitios y saber que, bueno, aunque llegas a las 4 de la mañana no puedes salir del aeropuerto. Sí. De todas formas, al final nos asustamos más también de lo que pasa. Que pasan cosas, no digo que no, pero al final tienes más miedo porque es más psicológico. Y cuando está de viaje, bueno, yo no estuve en Sudamérica, no sé cómo será, pero sí tengo amigos que han ido y no les han pasado tampoco nada. Bueno, que les robaron el móvil y que al final tampoco es nada. Lo que pasa es que te entra esa presión y ese miedo y lo pasas bastante mal. Solo de la construcción mental, o sea, de la construcción de la imagen que te estás montando tú en la cabeza, lo pasas más mal de lo que realmente, porque yo también me he visto en Asia. Una vez me levanté por la mañana en un gueto y después de una noche de fiesta y la verdad es que salí y lo pasé fatal y nadie me dijo nada. Solo
del susto que llevaba yo y del acojono que llevaba yo. Pero nadie me dijo nada. Mm. Es intentar pues saber, ¿no? Saber dónde estás en cada momento, respetar los tiempos y sobre todo pues eso, ser precavido, ¿no? El poder estar, ¿no? en Bolivia o en estar en Perú o estar en la parte que sea del mundo, pues tener precaución, estar a la hora que tienes que estar en el hotel o en el hostel o donde tengas que estar, y siempre si vas acompañado por gente de zona, siempre mejor. Exacto, mejor. si Que es la gente que conoce tienes la ocasión de la ciudad, que conocerla conoce diferentes o del espacios, trabajo que vas a realizar o claro. lo que sea. Y sí, bueno, es eso, tener una recomendación mínima de la ciudad o del pueblo donde vas a estar viajando y tener claro los lugares donde vas a estar. Claro. Mm. Vale, vamos a pasar al proyecto. Ahora sí Ujú. que cuando ibais viajando, ibais montando el Ujú. proyecto, supongo que le irías dando Ujú. también cambios al proyecto inicial. Ujú. ¿Qué fuisteis aprendiendo? ¿Qué necesidades detectasteis Ujú. en los países Ujú. que debíais cubrir Ujú. y que no estaban cubiertas en... ¿Eran menores, adolescentes? Sí, eran menores y familias. Menores y familias. Ujú. ¿Qué necesidades había que cubrir? Y puede que haya que cubrirlas también aquí, Ujú. en nuestro país, en ciertos... Sobre todo a nivel emocional. A nivel emocional, sobre todo, voy a centrarme un poco en la parte de Ujú. Sudamérica, porque fue una de las que más nos marcó, ¿no? Y de hecho he viajado yo varias veces a Sudamérica. Sobre todo el tema de la importancia o de la poca importancia que le dan a la mujer. Ujú. La mujer es bueno, tiene que estar en casa, no es respetada al 100% en todos los hogares. Ujú. Entonces ellos normalizan el que una persona salga del trabajo, hablo de un entorno, un núcleo familiar, ¿vale? Entonces que el marido se vaya al bar, se emborrache, vaya a casa, le pega a la mujer y le pega a sus hijos. Luego que haya una explotación laboral por parte de esa familia, habitualmente del papá, de que el niño tiene que estar vendiendo llaveros, pinturas en la calle para poder tener un sustento económico. ¿Por qué digo esto? Porque después los niños nos llegaban al centro educativo con quemaduras en la cara, porque ahí estás a 3.000 metros de altitud, el sol quema, y desde las 7 de la mañana el niño hasta las 2 Ujú. del mediodía, Ujú. pues el niño aparecían niños con quemaduras en la cara. Ujú. Y luego niños que aparecían también con abusos sexuales Wow. y familiares, mujeres con agresiones físicas que aparecían dentro de los centros educativos contándote el tipo de agresión física que habían recibido. Entonces, esa parte es la que nosotros más trabajamos, haciendo reflexiones y sensibilizando sobre todo a la parte agresora Es que en esta eso iba a situación. decir, ahí la educación faltaría. Por eso te decía que no vas a cambiar nada, simplemente vas a sensibilizar. Entonces, esa sensibilización de tú sentarte con una familia y hacerles ver que existen otros canales que no sean agresiones físicas o verbales o psicológicas para poder mediar una situación, esa es la parte, herramienta que nosotros aportamos nosotros a los, en este caso Ujú. a los diferentes países de Sudamérica. En otros países lo que detectamos era a nivel de mobiliario, a nivel de relaciones sociales, entonces hubimos un poco de sensibilización. Entonces sí que habían empresas que aportaban diferentes tipos de materiales, en este caso pues de mesas, sillas y demás, cuando nosotros detectamos la necesidad, o en otra ocasión, como estábamos hablando, era más a nivel emocional, a nivel de sensibilización, a nivel de día a día y de trabajo emocional. Y cuando llegabais a un país y hacía falta trabajo emocional o trabajo ya de Ujú, cultural para intentar cambiar esa situación de la familia ujú, para que cogieran otros hábitos, ujú. ¿lo hacíais vosotros mismos o habían psicólogos de los que...? Nosotros mismos Ujú. impartíamos las sesiones y luego dábamos la formación específica para que gente, docentes del centro, pudieran seguir implementando ese tipo de metodología. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros únicamente hacíamos una intervención de 30 a 40 días en ese sitio para poder desarrollar un pequeño proyecto. Pero la idea nuestra es que ese proyecto o esa idea persiguiera en el tiempo. ¿Y cómo se trabajaba una familia para que empezara Hay una, hay una, con ci- esos cambios? hay una citación. Entonces Ujú. nosotros cuando detectamos que había una necesidad, se citaba al padre o a la madre, en el caso de que hubiera padre y madre, Sí, sí. porque todos no tienen padre y madre,
Se citaba al centro educativo, se hacía una reunión con el personal del centro educativo juntamente con nosotros y se hacía con una especie de reflexión. Con el padre. Ujú. Sí, y Intentamos dar las herramientas oportunas, trabajar desde el entorno familiar, porque bueno, supongo que sería cambiar los hábitos, porque si evidentemente, era trabajar, claro, ir a beber y cuando llegar a casa, claro, ahí lo que habría que trabajar es unos hábitos más saludables correcto. y otra mentalidad, Ujú. invertir ese tiempo en otras cosas que como deporte, Sí, no, como... el priorizar sobre todo la familia, Ujú, hacerle ver que la familia no estaba bien. ujú, Entonces, cuando tú haces una reflexión, sientas a papá, a mamá y a los hijos y realmente el papá se da cuenta de que es que nunca se han sentado a hablar. ujú, Entonces, tener el espacio necesario, ¿no? Para poder intercambiar esas opiniones, para poder conversar, ¿no? De ujú. situaciones familiares y cómo abordar diferentes temáticas, es importante compartir ese espacio. Porque ellos mismos ni se plantean, o esta familia ni se había planteado el que tenía que haber un diálogo, que tenía que haber una mediación. No sabían de qué estaba hablando yo. Claro, No, no. papá pues, directamente está trabajando, se va con sus amigos a tomar al bar hasta que no puede ni salir por la puerta, y llega a casa y si tiene ganas de pegarle a la mujer, pues le pega a la mujer. Y esto perdura en el tiempo. Ujú, Y es así, y es a nivel cultural. No es porque hay una familia, sino es que a nivel cultural se permiten este tipo de acciones en diferentes tipos de países y es la sensibilización que tú tienes que darle a esa familia. Es decirle, oye, escuche, hay diferentes tipos de forma de hacer las cosas, vamos a intentar abordar, vamos a intentar trabajar de otra forma, porque existen diferentes vías y mecanismos para poder trabajar y abordar ujú. diferentes situaciones. ¿Que cala? Genial, 1 de 10. ¿Que no? Bueno, lo hemos intentado. Bueno, ya es, ¿eh? Con Claro, que ayudes a 1 de cada 10, un claro, 1%, claro. Y esto las justamente, empresas al final, su público objetivo son del 1 o el 2%. claro, que esto justamente es lo que pasaba en casa, Tienen que querer un cambio, si no quieren no lo van a hacer. en Casa Caridad, y tienes que estar preparado. Tú no puedes irte a la otra parte del mundo e intentar cambiar el mundo. No, tienes que ser coherente, tienes que ser racional. Entonces, a mí me vino muy bien estar trabajando 7 años con gente de calle, porque es importante, y antes lo hablábamos los dos. Cuando llega una persona a pedir situación de ayuda, ¿no? Y está en pleno consumo, y le haces tú reflexionar a esa persona de que no le puedes ayudar. ¿Por qué? Porque no está en el proceso de aceptación de una norma. Entonces, quizás, cuando tú le haces la reflexión y esa persona está en consumo activo de cualquier tipo de sustancia y pide ayuda, va a volver. Va a volver cuando el proceso de cambio lo necesite él personalmente. Entonces es importante que esos procesos, esos cambios, tanto él lo tenga claro como el profesional que lo atiende lo tenga claro. No lo estamos dejando de desatender, no, simplemente lo estás dejando caer. Cuando él esté listo para Cuando hacerlo, esa persona esté preparada para un cambio, vendrá a pedir ayuda. Entonces, yo siempre lo digo, es que a la gente de calle hay que darle monedas, hay que ayudar. Esa persona va a buscar la ayuda cuando esa persona lo necesite. sí, eso nos pasará a cualquier familia, ¿no? Cuando Correcto. alguien tiene un problema, Ujú. por mucho que tú quieras llevarlo a algún sitio, No. lo único que le puedes decir es, supongo, ¿no? Estoy aquí. Hey. Si en algún momento quieres Ujú. y lo necesitas, Así ven a es. buscarme y te ayudaré. Porque que tú quieras llevarlo o lo lleves a algún sitio No. sin que él quiera, es casi No, no, imposible no. que vaya a cambiar, No, ¿no? no. Simplemente le tienes que ofrecer la ayuda, le tienes que derivar y decirle, oye, Dal, aquí, aquí, aquí existen puntos donde pueden ayudarte a ti, y a partir de ahí ya esa persona es la única que puede hacer el cambio. Él mismo es el único que puede hacer el cambio. Ni su padre, ni su familia, ni su madre, ni nadie. Entonces, en esta vida, lo más importante, y son los círculos de la vida que luego hablaremos, lo más importante es uno mismo, luego la familia, luego los amigos y luego lo demás. Pero si uno mismo no está bien, no tiene las herramientas y no está en el proceso de cambio, por mucho que quiera la familia cambiarlo, no va a cambiar. Ujú. Le podemos ayudar, le podemos dar herramientas, le podemos orientar, le podemos derivar a diferentes lugares donde le puedan ayudar. Pero quien tiene que hacer el clic Y es la decir, persona que quiero cambiar. realmente tiene el problema. De hecho, en el trabajo estuve en contacto con un chico que era toxicómano por algo que pasó en el trabajo y le dije, bueno, hay herramientas para dejarlo, que me dijo que su pareja tenía cáncer y que él era toxicómano y que...
Y le dije, bueno, supongo, hay herramientas y hay gente que te puede ayudar. Por ejemplo, yo tengo un amigo, le hablé de lo que hacías tú en Casa Ujú. Caridad y te pueden dar herramientas y un cobijo para salir de ahí hasta que tú estés preparado para... Y él mismo me dijo, ya, pero para eso tienes que querer. Ujú, claro, Y dije, vale. Él mismo me lo claro. dijo. Allí nosotros lo que hacíamos era ayudar, pero ayudar directamente desde la parte profesional. Ujú, Yo siempre digo que la parte de voluntariado está muy bien, está ujú. genial, pero luego tiene que existir una parte profesional que marque una metodología de trabajo, que marque Claro. una intervención, que marque unos objetivos, que marque el tiempo de esa intervención. Tú no puedes estar haciendo una intervención. Habrá intervenciones de 2 meses y habrá intervenciones de 2 años. Porque esta pregunta me la hacían mucho también. Aquí cuando venimos, ¿hasta cuánto tiempo puedo estar? No es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo personal. Es cuestión de tiempo madurativo. Es cuestión de tiempo de marcar los objetivos de intervención. Es cuestión de cuando finalice la intervención tuya, porque tú te has marcado unos objetivos, porque tú tienes que empezar adquisición de hábitos que tú has perdido, tanto de higiene como personales, como de relaciones sociales, como personales, como hasta de búsqueda de empleo, que es el último escalón. Entonces, cuando todo esto esté cubierto, habrá gente que le cueste más, habrá gente que le cueste menos, pero Claro, ahí está tenemos que ya a trabajarlo. nivel interno cada Claro. uno lo que sea capaz de hacer, trabajar y cambiar. ¿Esto es al 100% exitoso? No, Yo creo que no. nada. No es exitoso. Porque si no, no habría gente que está en situaciones de calle, no habría gente que recae de nuevo, porque entonces, ¿esto qué es? Esto es cíclico. Entonces, que ayudamos igual que antes, ayudamos a 1 de 10, estupendo. Que ayudamos a 2 de 10, maravilloso. Pero que la persona que esté trabajando en este tipo de sectores tiene que ser consciente al 200% de que hoy no va a ser, mañana tampoco va a ser, pasado tampoco va a ser. Tiene que salirse de los hábitos, tiene que Claro, cambiar los hábitos. claro. Y cuando llega una persona a tu despacho y te diga esto, esto y esto, tú tienes que tener la capacidad de decir, aquí está mi trabajo, me voy a mi casa, estoy con mi mujer, estoy con mis amigos y desconecto al 100%. En cómo te lleves los problemas a casa. De Sí. 40 personas que puedes atender al día, vamos, Acabas tú en la otra parte de la mesa. Acabas tú directa, en la otra parte. directamente no, Sí, no lo sí, puedes gestionar. Y sí. tengo compañeras que sí que se lo dejaron el trabajo Mm. porque no, y compañeros que no podían soportar la presión de que todos los días Sí, que al final tienes expresar que tener claro situaciones que tú vas a dar complicadas. todo lo que tú puedas, pero que depende de ellos y que si no funciona, al final Claro, tú has hecho lo que podías. claro. Y estar 100% motivado, Mm. 100% con tu trabajo y que te guste, y esto es completamente vocacional. De lo que visteis allí en Sudamérica, de lo que visteis en Sudamérica, de los problemas, las problemáticas de las Ujú, familias, de la parte psicológica hablo, ujú. nos encontramos aquí en España también con esas situaciones, muy a menudo. Sí, alguna vez, de vez en cuando. Mm, Ujú. De hecho, en la fundación, ahora hablaremos de la fundación, mm, atendemos a menores en riesgo de exclusión social ujú. y desgraciadamente, pues no el 50%, pero un 30% hablamos de agresiones físicas, hablamos de violaciones. No estoy hablando de Perú, estoy hablando de Valencia, Wow. ciudad. Hablamos de violaciones, hablamos de agresiones físicas, hablamos de agresiones psicológicas, hablamos de prevención de tentativa de suicidio. Entonces, esto no ocurre en la otra parte del mundo, señores, esto ocurre aquí en Valencia y es el día a día. Y trabajamos con 27 familias y con 27 menores. Y dentro de esas 27 familias mira, si hemos hablado de diferentes dificultades: sexualidad, agresiones físicas, agresiones psicológicas, tentativas de prevención de suicidio. Todo eso está latente con nuestros menores de Valencia. Y es día a día, y después de vivir la pandemia que hemos vivido, nos encontramos con adolescentes poco comunicativos, a nivel emocional, que no saben autogestionar prácticamente las emociones, Ujú. que hay un trabajo escaso a nivel automotivacional y a nivel de autogestión de las emociones, y que tenemos que incidir en ese tipo de temática. Tenemos que insistir en el trabajo emocional, no únicamente en el menor, sino también en la familia. Mm. Entonces, por eso cuando nosotros marcamos objetivos de intervención, los marcamos en el centro educativo de referencia, lo marcamos en la familia y lo marcamos en el menor. Y tiene que haber una implicación al 200% por parte de todas
por todos los puntos para que haya una mejoría de los objetivos de intervención. Aquí sí habrá un cambio, ¿no? De hablar de Sudamérica a hablar aquí, porque aquí la normativa sobre maltrato, violaciones, aquí sí está más aplicada, más fuerte, ¿no? Aquí tienen más recursos. Aquí lo que pasa es que la apartarán directamente al padre o o a la madre, no sé, en este caso el que esté maltratando. Sí, allí también existe autoridad. ¿Ah, sí? Así, a nivel estatal. Pero lo que pasa es que la familia no comunica. No comunica. No comunica. Porque lo vive como algo normalizado y que forma parte de la situación familiar. Sí, tampoco habrá las mismas herramientas. Claro. A lo mejor tienen mucho más miedo, correcto. ¿no? Aquí funciona muy... Aquí diferente. Aquí se está haciendo, para mí, un trabajo adecuado. Evidentemente siempre se puede trabajar, siempre se puede mejorar el trabajo desde el entorno familiar y el entorno educativo. Pero se está haciendo un trabajo importante, sobre todo en la gestión de sexualidad, tema emocional, y cada día más los centros educativos abocan más, ¿no?, por este tipo de funcionalidad, este tipo de metodología que para mí es fundamental. Yo siempre lo digo a los padres, lo digo en los centros educativos donde trabajo, que lo más importante en edades tempranas es que el chaval o el menor sepa gestionar a nivel emocional, sepa gestionar a nivel comunicativo, se sepa relacionar, que tenga las normas claras, que tenga unos objetivos, que sepa ser persona. Entonces, cuando una persona tiene ese tipo de hábitos, ¿no?, comunicativos, sociales, educativos, ya trabajaremos los contenidos. Tenemos 7, 8 años para trabajar los contenidos. Evidentemente, se van a trabajar. Se van a trabajar desde el centro educativo, se van a trabajar desde casa, pero vamos a centrarnos también en la parte emocional. No queremos tener a chavales de primero de la ESO que cuando tengan un problema, entre comillas, un problema relacional, social, entre ellos, es que al final no sepa gestionarlo. Claro. Es base. Yo creo que nos nos hubiera ahorrado a todos y nos encontramos con adolescentes de 12, 13 años o de 11 años que no saben autogestionar ningún tipo de situación. ¿Y esto por qué viene? Porque no se ha trabajado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde los centros educativos? ¿Qué tenemos que hacer desde la parte familiar? Trabajar todo esto. Si tengo un problema con un chaval, vamos a autogestionarlo, aprendiendo los diferentes roles que existen, trabajando en equipo, sabiendo que cuando un chaval con 7, 8 años empieza la lectura, que tenga capacidad de comunicación. Hacer actividades donde se siente el chaval, se levante el chaval, que comunique y que sepa cómo comunicar. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando tiene 12 años, el chaval cuando tenga que hacer una exposición con 20, 30 chavales más, no va a tener dificultades. O cuando tenga que relacionarse con su misma cuadrilla, no va a tener tampoco esos miedos, claro, porque al final esos mismos miedos los van paralizando y le va generando problemas en emociones también, porque al final al no saber sacarlas y comunicarlas, al final... Es que es base. Entonces, para nosotros y para mí es fundamental trabajar desde la parte emocional, la parte cognitivo-conductual, y a partir de ahí, pues, desarrollar diferentes metodologías, diferentes trabajos enfocados por ahí y por ese tipo de línea, de vía, y para mí, vamos, es la clave de lo que es la educación a día de hoy, que se está haciendo, evidentemente, en muchos países, que aquí empezamos a desarrollarla poquito a poco, que en diferentes centros se van haciendo más la idea, ¿no?, de poder trabajar este tipo de metodología. Evidentemente, insisto, hay que trabajar los contenidos, pero siempre también desde una parte emocional que durante muchos años esto no se ha trabajado. Tú, después de toda esa experiencia de haber trabajado con personas con problemas graves, como pueden ser toxicómanos o sin techos, y haber estado viajando y haber visto toda esta problemática con las familias, con la desestructuración familiar, que si el padre bebía, que si tal, ahora cuando vas, que también es docente al colegio, ¿qué es lo que más intentas potenciar en tus alumnos? Aparte de las temáticas, que ya lo estabas diciendo, que son muy importantes, pero hay algo también muy importante que puede que no se estuviera teniendo en cuenta años atrás. Lo que intento potenciar en mis alumnos es siempre que sean personas, y que sepan respetar los diferentes colectivos que se puedan encontrar. Existen personas con discapacidad, existen personas con discapacidad intelectual, personas con daño cerebral, con parálisis cerebral, personas con diferentes tipos de capacidades, porque no me gusta decir la palabra discapacidad. Para mí todo el mundo tiene diferentes capacidades. Lo que intento siempre potenciar, y siempre les digo a ellos, es que todos tenemos un artista dentro de nosotros, que nadie se tiene que comparar con nadie, que todos tenemos un proceso
de adaptación y que tenemos un proceso de aprendizaje de todo. Entonces, nadie se puede comparar con nadie porque cada uno es de un padre y una madre. Entonces, es que la base del bullying viene de la comparación de unos con otros. Entonces, lo que intento yo concienciar siempre a ellos, y sobre todo a ellos no, a las familias, de que Pepito no es igual que Pepita. No, cada uno tiene unas situaciones familiares, personales, madurativas, cognitivas, y a partir de ahí pues estableceremos los objetivos. Yo siempre me marco unos objetivos de intervención con cada uno de mis alumnos. ¿Qué quiero hacer con este, con este, con este? Cito a la familia. ¿Qué queremos trabajar? Vale, tenemos esta necesidad. ¿Cómo se trabaja esta necesidad? Con estos recursos y otros recursos. ¿Vale? Esa persona no se puede comparar con otra persona porque los objetivos, aunque estén compartiendo un aula, los objetivos de intervención no son los mismos. Que sí, que los contenidos van a ser los mismos, en matemáticas, en castellano, en valenciano o en la asignatura que sea. Pero a nivel personal no van a ser los mismos, porque algunos pueden compartir capacidades y otros no pueden compartir capacidades. ¿Es mejor el que tiene más capacidades con matemáticas que el que tiene menos capacidades en matemáticas? No, porque el que tiene menos capacidades con matemáticas quizás es un artista pintando. Entonces, ¿qué hago yo en mis aulas? Potenciar las capacidades de cada uno de los alumnos, que todos se sientan importantes y sobre todo que todos respeten a los compañeros teniendo la capacidad que tengan. ¿Por qué? Porque no saben si el día de mañana a esa aula también entrará una persona con cualquier tipo de discapacidad, cualquier tipo de situación personal, y lo que tiene que hacer el grupo es arropar esa situación. Entonces, durante todas las tutorías que nosotros trabajamos diferentes tipos de temáticas, trabajamos mucho el tema de trabajo en equipo y potenciamos mucho el tema de trabajo en equipo. Evidentemente, se ha de trabajar el trabajo en equipo y tenemos que potenciar también el trabajo personal. Entonces, es la forma de trabajar con mis alumnos y la forma de potenciar cada una de las habilidades de los alumnos y sobre todo de las familias. Tiene que haber una implicación familiar. Si no existe una implicación familiar, es absurdo poner objetivos de intervención. Perfecto, vale. Entonces, como tiene que haber una implicación familiar y muchas personas no tendrán ni el conocimiento ni las herramientas, ¿conoces de libros o de cursos o de algún tipo de recurso que puedan usar las familias o leer para luego poder aplicar a los hijos, adolescentes, a las personas en las que estén Nosotros en esa situación? utilizamos diferentes libros, sobre todo a nivel psicológico. Sobre todo nos encontramos con niños a nivel de autogestión emocional. Entonces, cualquier libro de gestión emocional, pueda ser de Daniel Goleman o de otro tipo de Elia Frías, en este caso, también trabaja mucho el tema emocional. Nos encontramos sobre todo con menores y adolescentes que carecen de este tipo de gestión emocional. Entonces, sí que hay recomendaciones de automanuales, de libros específicos para mejorar. Pues en este caso, trabajé con 2 alumnos el tema de la timidez. ¿Cómo gestionar esa timidez, no? Entonces, juntamos el equipo psicopedagógico del centro, nos sentamos, miramos las diferentes carencias que pueda tener la menor o el menor en este tipo de situaciones y buscamos las mejores herramientas. Entonces sí que se hacen diferentes tipos de ayudas a nivel, pues léete este libro, léete el otro libro, que te va a ayudar a gestionar esta situación. Y eso os podéis recomendar vosotros. Claro. Vale, Entonces, no, por si directamente conocíais como algún tipo, un manual, un curso, algo que pueda ayudar a los padres también a hacer ese trabajo en casa, no. porque si se dedican los dos a trabajar y no se han enfocado en ese punto para que pudieran coger una idea, una base de decir, vale, pues tenemos que trabajar también estos puntos desde casa, porque también son importantes. Sí que recomendamos también lecturas, aparte de lecturas de autoconocimiento para el menor y la familia, sí que también hay guías audiovisuales en las que se puede trabajar desde el entorno familiar. Entonces sí que tenemos una recopilación de diferentes guías, diferentes vídeos para trabajar diferentes tipos de situaciones. Entonces, desde el propio ayuntamiento, tanto de Valencia como aquí de Canals, sí que existen diferentes vídeos y materiales psicopedagógicos que pueden ser apoyados por los centros educativos para poder potenciar las diferentes carencias que tú puedas detectar. Entonces, esa recomendación nosotros sí que la hacemos, o yo sí que la hago a nivel personal como docente, y puede ser una vía de mejora de la situación. Pero vuelvo a insistir, tiene que haber una implicación por parte del entorno familiar. Papá, mamá y, en este caso, pues si el chaval tiene 7 o 8 años, pues intentar inculcar, ¿no?, ese trabajo. Es que supongo que no lo habrá por parte de todos, entonces... Ese trabajo tiene que existir. Claro. Preciso, porque si no hay un bloqueo
entonces no hay un avance. Entonces tú puedes trabajar mucho desde el entorno familiar, perdón, desde el centro educativo o desde el propio menor, pero no evolucionamos con los objetivos si no hay un trabajo Claro, es que posterior. si se implican, seguramente el hijo vaya a despuntar. Al Ujú. final, deberíamos, Es, todos funda- deberíamos, es un must. es fundamental y es necesario. Entonces, Mm, si no hay una implicación, hay una carencia. Entonces, la carencia, cubrir esa carencia familiar, pues va a ser más difícil. mm. ¿Es imposible? No, no es imposible, pero va a ser más difícil, va a ser más complicado que cuando marques ese objetivo de intervención se solucione, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en 3, 4, 6 meses, pudiéndose solucionar en 3, o en 2, o en 1. Claro. Vamos a pasar un poquito al tema ya directivo. Ujú, Me estabas comentando antes y vamos, a mí me gustaría manejar algún día, poder llegar a hacer algo con esto, con el podcast y con el tema de las gestiones de emociones. Y me gustaría llegar a tener equipo. Y antes estábamos hablando y me estabas comentando cómo funcionáis en la fundación ujú, y el trato que tenéis hacia los trabajadores ujú, y cómo veis que eso influye en luego los resultados que tienen ujú. a la hora de conseguir objetivos. ¿Qué hacéis? ¿Cómo organizáis el trabajo? Mira, un poco por dejar de lado el tema de Casa Caridad, luego cuando volvemos del viaje, Ujú, sí que hay un planteamiento, porque yo tenía claro que iba a finalizar mi etapa en Casa ujú, Caridad. Entonces, cuando vuelvo en este caso del viaje, ujú, planteo que yo me marcho, ujú, que no, que ya he cumplido con mis objetivos, lo que tenía que aprender en este trabajo ya lo he aprendido. Me voy un poco más por la vía educativa, ujú, más que por la vía social, y es cuando me sale la oferta de Recursos Humanos de Madrid, poder gestionar la Fundación para L'Art, que es un centro donde trabajamos de la parte de investigación de enfermedades raras, trabajamos de la parte social y educativa y de la parte artística. Entonces me plantean poder formar parte del equipo educativo y social, como educador social, y les digo que sí. Evidentemente hago la entrevista en Recursos Humanos de Madrid, me cogen como educador social. En 2 años estoy como responsable del departamento social y ahora ya llevo ya pues 3 años como director del centro. ujú, Eh, entonces, qué tipo de metodología, y es un poco contestando la pregunta, ¿no? ujú, ¿Qué tipo de metodología intentamos desarrollar desde la propia fundación? Pues un poco una metodología que sea sinérgica en los diferentes áreas que hay en la fundación, porque como hemos dicho hay 3 áreas dentro de la propia fundación, pero que todos vayamos con ese mismo plan de actuación. Hay una meta, hay una visión, hay una misión, hay unos valores fundacionales ujú, y nuestros valores fundacionales apuestan, ¿no? Y abogan porque el trabajador tenga esos espacios para poder gestionar los diferentes objetivos que nos marcamos los diferentes departamentos y que el responsable de ese departamento, el director de cada una de las áreas, tenga la capacidad de autogestionar su propio equipo. ujú, Entonces, ¿qué metodología utilizamos? Pues yo, por ejemplo, que es la que va unánime con toda la fundación, utilizamos que el trabajador se sienta a gusto. ujú, Potenciamos que el trabajador tenga la capacidad de autogestionar esos objetivos de intervención, sean artísticos, sean educacionales o sean de investigación. Entonces, que tenga la propia libertad de autogestionar el tiempo, autogestionar lo que son los objetivos trimestrales, las reuniones con el equipo educativo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a trabajadores que están contentos, evidentemente lo que es el rendimiento, la potencialidad, ¿no? del rendimiento se va a multiplicar. Yo tengo a trabajadores que trabajan dentro de mi propio equipo que me han dicho, oye, tal, me puedo quedar desde casa a poder hacer el trabajo porque tengo mi hijo, que no hay ningún tipo de problema. Luego por la tarde haremos una revisión de los contenidos que tú has trabajado, que todo esté al día y no hay ningún tipo de problema. Entonces, con que al final de la semana salgan las horas que tú tienes en tu contrato, estamos trabajando por objetivos, no estamos trabajando por tiempo. Trabajamos por los objetivos de intervención. Y si he marcado esto, esto y esto, esos objetivos tienen que salir. Me da igual que sean en 2, en 4 que en 8 horas. Los objetivos tienen que cumplirse y tienen que salir. Nos reuniremos todas las semanas. Yo tengo reuniones con el equipo educativo. Marcamos lo que es un listado, ¿no? de los puntos claves de la reunión y todas las semanas en nuestros comités de dirección
hablamos de los diferentes puntos que tenemos que gestionar durante la semana. ¿Qué hacemos? Siempre, 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 y esto es algo que a mí me gusta mucho, planificar a semana vista. La semana que viene tengo esta reunión, la otra reunión, la otra reunión, tengo estas actividades. Todo lo que no esté organizado de semana vista no lo puedes coger, porque va a haber una saturación. Y cuando hay una saturación a nivel laboral, hay una saturación a nivel mental. Entonces, ¿esto qué te va a aportar? Que el trabajador no esté contento, que haya una mala planificación, que haya una mala organización del planning, de la propuesta para hacer lo que es la propuesta didáctica. Entonces, todo se basa en una programación adecuada. Entonces, tener un equipo, evidentemente, profesional. Yo tengo un equipo que estamos integradores sociales, educadores sociales, psicólogos, maestros, dentro de un mismo equipo. Es un equipo multidisciplinario. Entonces, dentro de mi equipo tenemos diferentes personas que tienen diferentes tipos de capacidades e intento buscar la máxima capacidad con cada uno de los trabajadores. Entonces, cada uno aporta una cosa distinta, ni mejor ni peor que el otro. Cada uno tiene su propia potencialización. Entonces, a partir de ahí, intentamos esos trabajos, esos proyectos, nosotros trabajamos por proyectos, trasladarlos a los menores, trasladarlos a las familias o a los colectivos con los cuales trabajamos para que todos se beneficien de todos. Entonces, es la forma de poder trabajar y sacar el máximo rendimiento en cada uno de los colectivos y en cada uno de los proyectos que nosotros diseñamos. ¿Cómo es la comunicación con tu equipo? La comunicación tiene que ser siempre fluida. La comunicación con los trabajadores, aunque yo vaya a Valencia 3 días a la semana, yo me comunico con todo el equipo todos los días. Entonces, todo el mundo se tiene que comunicar. Existe un informe de valoración, un informe diario, donde se especifican todas las tareas que ha hecho cada uno de los trabajadores. Entonces, toda esa información se recopila. En este caso, yo como director voy leyendo todo ese trabajo que están haciendo los trabajadores y si hay algún tipo de dificultad o hay algún tipo de duda, directamente ese punto pasa al de reunión. Me refería un poco también a eso, al cómo es la comunicación directa, ¿no? Porque la cosa es que si van con miedo de que no les salgan bien las cosas o lo que sea por lo que pueda pasar, seguro que van a hacer un peor trabajo que si están tranquilos de que si algo no está bien hay que cambiarlo y mejorarlo y punto. Y de ahí se aprende y se sigue adelante. ¿Cómo es la comunicación con el equipo? El primero que se equivoca soy yo. Entonces, eso es lo que siempre digo a los trabajadores. Yo me equivoco y me seguiré equivocando. No hay ningún tipo de problema, porque a mí me gusta aprender. Entonces, si una persona se equivoca, no va a aprender. Y les digo, bienvenidos al fracaso. Porque todos vamos a fracasar en algún momento en la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer en esto? Estar preparado. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el trabajador esté lo más tranquilo posible. ¿Por qué? Porque no existe... Así es como más aumenta la productividad. Porque no existe absolutamente nada. Porque yo me equivoco y lo he dicho, me seguiré equivocando las veces que necesite equivocarme para seguir mejorando. Entonces, para tener el trabajador que esté tranquilo y esté contento, la persona que está responsable, en este caso yo, tiene que transmitir esa seguridad. Tiene que transmitir esos valores de decir, vale, no pasa nada, nos hemos equivocado, vamos a modificarlo. Entonces, ¿qué busco yo en mis trabajadores, en el equipo? Buscar a personas que se adapten a cualquier tipo de cambio, que tengan claro los valores de la fundación, que tengan claro cuál es la misión de la fundación y tener claro que hay una forma de trabajar, que no hay ningún tipo de presión. La presión ya es para mí. De poder coordinar el equipo, que se hagan los objetivos, que se haga todo lo que tenga que salir, ya es mi propia responsabilidad como director de la parte social. Pero cuando tú tienes que planificar, cuando tú tienes que organizar... Implicación. La implicación es el todo. Entonces, ¿qué busco? No busco a superhéroes, no. Busco a gente que disfrute de su trabajo, a gente que esté implicada en el trabajo, que se lo pase bien, que se divierta y que cree buen ambiente. Es que así es como van a volverse superhéroes. Claro. Entonces, no buscamos que sea doctor en la parte psicológica, que sea... No. Evidentemente que tenga las herramientas y las capacidades, que sea educador social, que sea maestro, que sea psicólogo, por las capacidades, evidentemente, que va a desarrollar en su propio trabajo. Pero luego lo más importante es que se implique, que esté por la propuesta de la fundación, que esté por el trabajo, que esté al 200% implicado. Entonces, y que se sepa organizar, que se sepa planificar. Entonces, a partir de ahí,
Evidentemente el trabajo sale solo. Evidentemente cuando va a finalizar el trimestre, cada uno de los trimestres, hay más trabajo, hay más carga, evidentemente, es así. O cuando cerramos el año, que hemos cerrado ahora en el mes de julio. Cerramos todo, hacemos las memorias, hacemos la programación, hacemos las propuestas de los proyectos del curso que viene, pero lo más importante es esa implicación, esas ganas y ese día a día de disfruto con mi trabajo. Yo soy un amante de mi trabajo. Entonces, ¿qué busco? Amantes del trabajo. Para nuevos proyectos, porque veo que vas cambiando bastante, vas montando nuevos proyectos, vas buscando nuevos empleados, vas cambiando los que tienes, montas otro equipo y lo dedicas a ello, ¿cómo funciona? Lo que hacemos es un poco... Cuando vas a crear un nuevo proyecto, ¿empiezas a entrevistar nueva gente o...? Adaptamos. Yo tengo... Proyectos que han terminado, los vas moviendo. Hacemos una adaptación de diferentes proyectos y hacemos una evaluación. Entonces, aquellos proyectos que funcionan, los dejamos. Por ejemplo, tenemos un proyecto que es de música e interpretación con personas con discapacidad intelectual. Funciona muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a poner más horas. Teníamos dos grupos, una de personas con discapacidad intelectual, con autismo, otros con síndrome de Down. Ha funcionado muy bien, entonces vamos a cubrir más tiempo con ese proyecto. Lo teníamos martes y jueves, ahora desarrollaremos ese mismo proyecto para lunes y miércoles con diferentes chavales. Entonces, por una parte, adaptamos los proyectos que ya tenemos y luego lo que hacemos mucho es crear sinergias con otras entidades. Entonces, es necesario contratar a personas que estén formadas. Por ejemplo, ahora vamos a meter seguramente a personas a un colectivo de parálisis cerebral. Evidentemente, yo no tengo a personal formado específico con parálisis cerebral. ¿Qué hago? Creo una sinergia con la entidad que sí que está trabajando con profesionales del sector con parálisis cerebral, creo un convenio colaborativo. Entonces lo que hago yo es una cesión del espacio de la propia fundación para trabajar desde el arte y desde la música. Entonces una persona o dos personas especializadas en parálisis cerebral vienen a desarrollar esa actividad, nosotros hacemos una cesión del espacio y aquellas personas que van a desarrollar la actividad, en este caso de música o de musicoterapia o de interpretación, sí que hacen una formación específica para poder trabajar con ese colectivo. Entonces, nosotros nos permite ampliar los colectivos de intervención, llegar a más gente, pero sin necesidad de contratación de personas específicas, porque ya creamos un convenio colaborativo a través de una cesión del espacio, a través de la colaboración con diferentes recursos y la colaboración con diferentes entidades. Entonces, lo que se trata de esto es trabajar en red. Entonces, yo trabajo con unas 20, 30 fundaciones y centros educativos, más el Ayuntamiento de Valencia. Es un centro 100% privado, el nuestro, pero siempre decimos, con mentalidad tanto de público como de privado. Porque lo que queremos nosotros no entendemos de si es público o es privado. Lo que entendemos nosotros es de ayudar, de hacer intervención con diferentes colectivos. Me da igual que sea público o sea privado. Lo que buscamos es intentar mejorar al colectivo, a la persona y darle los recursos y las herramientas. Y de esta forma lo conseguimos, haciendo sinergias, trabajando en red con diferentes centros, con diferentes entidades, con profesionales de los otros sectores que se adaptan a nosotros y cada vez el proyecto es mayor, trabajamos con más colectivos, hacemos más proyectos, trabajamos por proyectos. Ayudamos a más gente, nos beneficiamos todos y trabajamos en red. No existe mayor opción que trabajar en red y el mejorar de esta forma. Vamos a hablar un poquito de la asociación. Estabas hablando de lo de la música y el arte. Sí. ¿Qué efecto tiene la música y el arte en esta gente que tiene parálisis cerebral? Mira, ¿en qué les mejora la vida? No te puedo explicar todavía las mejoras del parálisis cerebral, porque es un proyecto que vamos a desarrollar seguramente a partir del mes de octubre de este año. Pero sí que te puedo hablar del trabajo que nosotros hacemos y los beneficios de personas con discapacidad intelectual. ¿Vale? Tanto con personas con autismo como con personas con síndrome de Down. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Pues tiene beneficio desde las relaciones sociales entre ellos, la parte comunicativa entre las propias familias y los propios menores que acuden a nuestros espacios y sobre todo el más importante para mí, y siempre lo digo, es el sentimiento de pertenencia a un grupo.
¿Por qué esto es importante? Porque el sentirse que perteneces a un grupo, tengas la capacidad que tengas, es fundamental en la vida. Sentir que un grupo de 4, 5, 10, 15 personas Sentirte querido, claro. te arropa, Mm. que puedes hablar, que puedes expresar tus emociones, teniendo la capacidad que tengas, que puedes participar de ese colectivo, porque se montan actividades, se montan acciones, se montan diferentes tipos de programaciones, acciones, para que participe tanto la familia, como, no papá o mamá, por una parte sí, pero por otra parte también el cuidador de esa persona que está a cargo, de la persona con discapacidad, porque personas que están con autismo y están con un grado alto de autismo, necesitan a una persona que esté con ellos las 24 horas. Entonces hay sesiones que se programan para que únicamente esté el usuario, esté la persona que tenga que desarrollar la actividad, y hay sesiones que se montan para que la persona, amigo, familiar o cuidador, pueda participar de esa sesión. Entonces es importante que todas las personas se sientan partícipes de la actividad y sobre todo el principal beneficio, como te he comentado, es que todas las personas se sientan partícipes de ese grupo. Claro. Si tuvieras los beneficios, vamos, es que es más que notable, es más que sí, que a lo mejor la actividad en sí uh-huh. ya no es solo la actividad lo importante, sino lo que está pasando durante la actividad. Correcto. Es el proceso. Eso es lo que más nos gusta De a hecho, nosotros. estabas hablando y me estaba acordando de la pirámide de Maslow. Uh-huh. El primer eslabón, necesidades fisiológicas como comer, Uh-huh. tal, luego ya sentirte seguro. Uh-huh. Y una vez has alcanzado esos dos, que eso ellos ya lo tienen, Uh-huh. lo siguiente que buscas es ser aceptado, querido. Sí, sí. Y claro, es completamente el principal beneficio, ¿no? como no tendrán la capacidad a lo mejor de pedirlo, ¿no? No, ellos no. Porque si tienen ellos, esa discapacidad, a lo mejor incluso ni hablan, ¿no? ¿O sí? No, sí que llegan a expresar las emociones, Uh-huh. dependiendo del tipo de discapacidad que tengan. Uh-huh. Sobre todo las personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, son muy expresivos. Sí. Y te lo dicen, esto, lo otro, ¿no? Son comunicativos, expresan las emociones, pero tienes que gestionar ese tipo de emoción. Entonces, cada uno tiene unos gustos. Lo que hacemos nosotros es, yo siempre les pido, tengo una ficha, ¿no? Donde tengo los gustos, lo que les gusta a ellos, las salidas que les gustaría hacer, ¿no? Los estilos de música, el tipo de cine que les gustaría a ellos. ¿Para qué? Para planificar. Durante el mes de julio planificamos lo que son las sesiones trimestrales del próximo curso y vamos teniendo siempre en cuenta lo que es la programación y las necesidades y las demandas de ellos. Por esto en todos los colectivos, no únicamente con personas con discapacidad, sino con el tema de los menores. Los menores son chavales que van al centro educativo, que luego vienen a la fundación y que ya llevan 7 horas en el centro educativo. ¿Cómo vamos a buscar una motivación de adolescentes? Que ya es complicado que un adolescente esté motivado. Tú tienes que escucharles a ellos. Tienes que escuchar la propuesta de ellos. Pues si les gusta la música, si les gusta bailar, si les gusta cantar, ¿vale? ¿Les gusta todo eso? Vamos a transformarlo. Uh-huh. Vamos a hacer espacios seguros de convivencia dentro de la fundación. Vamos a desarrollar la fundación como a vosotros os gusta. Evidentemente hay unas normas, evidentemente hay unos objetivos de intervención, tanto a nivel grupal como individual. Pero tú tienes que adaptarte a la situación de un adolescente y te tienes que meter en la cabeza de un adolescente, que evidentemente no piensa como un adulto. Porque no piensa como un adulto. Uh-huh. Entonces, a nivel cognitivo hay un desarrollo madurativo que se está todavía formando. Entonces, es imposible. ¿No? Cuando me dicen los padres, es que tu hijo no me escucha, mi hijo no me escucha cuando le hablo. No, es que tu hijo está en un proceso madurativo a nivel cognitivo que no tiene esa capacidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos a esa situación. ¿Cómo gestionamos esto? Pues así, así y así. Entonces, escuchamos a los adolescentes, que el menor se sienta escuchado, y esto es importantísimo, que nuestros menores a día de hoy se sientan escuchados porque son la base, son la clave de nuestro futuro. Y queremos a gente que tenga capacidades de poder comunicar, que sepa expresar, que sepa transformar las cosas de una forma amable, simpática y educada. Entonces, todo eso lo transformamos en diferentes proyectos, en diferentes sesiones, pero sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las demandas de nuestros adolescentes. Que en muchos centros educativos se centran únicamente en los contenidos curriculares y nos dejamos de lado si el menor le gusta más, menos, o la forma de adaptar. Si está feliz y a gusto o si... Entonces, es más sencillo de lo que nosotros nos creemos. Uh-huh. Pero simplemente es saber escuchar. Uh-huh. Y esto lo digo mucho. Todo el mundo no sabe escuchar.
habla, pero también tienes que escuchar. Entonces, lo más importante es que tengan la capacidad de saber escuchar. Entonces, cuando uno aprende a tener la capacidad de saber escuchar, la capacidad del silencio, tú tienes que aprender de todo eso. Entonces, muchas veces, porque una persona hable, no está diciendo nada, sino que a veces tienes que hablar, Y menos si no entra. tienes que escuchar y tienes que saber escuchar. La verdad, eso nos puede venir bien incluso, vamos, a los adolescentes y a la familia, porque vas en el día a día corriendo arriba y abajo y llegas a casa, te están diciendo algo y tú ni escuchas, vas a la tuya y luego quieres que haya una buena relación y, vamos, supongo que será igual en los adolescentes que en las familias. Así es. ¿Quieres hablar de alguna sección más de la fundación? Podemos hablar un poco de los diferentes colectivos que nosotros tenemos. Por una parte están los menores, dentro de la propia fundación, que son menores en riesgo de exclusión social. Hacemos un trabajo de intervención socioeducativa a nivel personal, a nivel familiar y a nivel educativo, para intentar mejorar las capacidades educativas y personales de cada una de las familias. Luego, estos menores, ¿cómo llegan estos menores a la fundación? Pues hay una propuesta de derivación por parte del Ayuntamiento de Valencia, por parte de servicios sociales. El 90% de nuestros alumnados tiene abierto expediente de servicios sociales. Entonces, lo que es el expediente... ¿Están internos o No. van unas horas? Ellos están en su propia casa. Sí que ¿O hay... es tipo, estáis funcionando tipo un instituto o tipo un colegio? Sí, ¿Es eso? correcto. Es como una especie de centro de día. Ajá. Empezamos Vale. siendo centro de día, luego cambié a programa educativo y familiar, porque me permitía poder estar con ellos, hacer un acompañamiento social y personal hasta los 18 años. Cuando tú tienes un centro de día, únicamente puedes hacer una intervención hasta los 16 años. Entonces cambié un poco lo que es la metodología, la funcionalidad del centro, para poder trabajar con ellos hasta los 18 años, y es un poco lo que llevamos haciendo desde hace ya 3 años, que cambiamos. Entonces tenemos el colectivo de menores en riesgo de exclusión social. Las propuestas de derivación nos llegan derivadas desde el propio centro educativo y desde servicios sociales. Y luego pues tenemos dentro de ese proyecto diferentes proyectos a nivel musical, a nivel interpretativo, a nivel de refuerzo educativo, a nivel de refuerzo emocional, de trabajo de desarrollo personal, habilidades de técnicas de estudio, habilidades de comunicación, de exposición en la forma de exponer, ¿no? De herramientas básicas de comunicación. Comunicación no verbal. Correcto. Y a partir de ahí, pues luego tenemos también diferentes tipos de formaciones, gestión de las emociones para las familias, de mejorar las diferentes situaciones del entorno familiar, tema de prevención de suicidio. Entonces, todo esto son temáticas que son muy importantes, que desde el propio centro educativo el propio ritmo de trabajo no permite poder tener ese tipo de trabajo o de formación directamente a las familias, y que nosotros desde la Fundación ofrecemos ese tipo de formaciones y de capacidades tanto para los menores como para las familias. Luego el colectivo de personas con discapacidad trabajamos de la parte interpretativa y de la parte musical, desde la musicoterapia. Y luego con personas con daño cerebral, que también tenemos, trabajamos desde la parte artística y musical. Brutal. ¿Cuántas personas están en el centro? Muchísimas, ¿no? ¿De menores o de trabajadores? En total, no, ya me refiero a gente que estáis ayudando. Muchísimas. Pues, somos unas 20 personas dentro del centro, en los diferentes departamentos. Sí, eso a nivel de la fundación, ¿no? ¿Cuántos usuarios? 27 menores con sus 27 familias, hay que contarlo todo. Luego tenemos un grupo de discapacidad de 16 personas y un grupo de personas con daño cerebral de 10. Son los diferentes grupos que nosotros tenemos. En el centro de menores donde trabajaba yo eran 40. Y ya son, ya dan trabajo. Libros que te hayan ayudado a ti a cambiar y a mejorar en la vida, que digas, este libro a mí me ha marcado. Sí. Sé que en el momento en el que estás siempre te toca más un libro u otro. Todo depende, porque puede que haya un libro que a mí me haya ido muy bien y te lo diga a ti y no te entre igual. Entonces depende del momento en el que lo has leído y en el punto en el que te encontrabas, siempre te marca uno más que otro. Pero a ti, un libro que te haya marcado y te haya ayudado a mejorar. Pues sí, yo destacaría los libros de Viktor Frankl,
En busca de la felicidad. Ese es muy bueno, yo lo tengo también. También A gestión emocional de Daniel Goleman. Y luego también destacar de Elia Frías, que ahora ha sacado un libro que es muy interesante, que es En busca de la felicidad, en busca de, sí, el manual de la pócima de la felicidad. También es como un manual a nivel de emocional, de la gestión emocional, y son un poco los libros que recomendaría y los libros que últimamente pues estoy manejando. Ya te digo, depende del punto en el que te encuentras, porque... Depende del punto en el que te encuentras, porque... Y ya te digo, a mí los libros que me tocaron el año pasado, si te los digo, no son ni de gestión emocional, ni de... Es de The Art of Tidying Up, de Marie Kondo, que te está enseñando a organizarte la habitación o a organizarte la casa, a desprenderte de todo lo que no te gusta, y cuando estás acabando el libro te dice, bueno, ahora debes de haberte dado cuenta de lo que realmente te gusta en la vida. Claro. Y entonces me quedé, ostras. El que te decía de Daniel Goleman es inteligencia emocional. Sí, vale, inteligencia emocional. Le echaré un vistazo. Pues eso, que libros que no te crees que te van a cambiar, y lo escuché a Tim Ferriss, que lo recomendó, que me decía, o sea, decía en el podcast que le había ayudado mucho, y lo leí y estás ahí arreglando cajones, y yo al principio estaba, ¿en qué me va a ayudar esto, no? Arreglando cajones, tirando lo que no necesitabas, todo más organizado. Y cuando estás acabando el libro es cuando te dice, te debes de estar dando cuenta de lo que te gusta y de lo que no. Porque de lo que no te has desprendido, y lo que realmente querías y sentías algo por ello, no te has desprendido. Y ahí yo tenía un montón de libros, podcasts, cursos, y dije, es que es a esto lo que me quiero dedicar. Y nada, pues ahí empecé pues eso, a comprarme las herramientas para los de esto, el equipo para el podcast y tal. Luego... Llevo sin beber desde noviembre por un libro que cayó en mis manos también, que hablaba de que este tío sufría mucho de ansiedad, que a mí también me pasaba, y bebía y se le pasaba, igual que a mí, que yo me bebía 2 cervezas y decía, ya se me ha ido la ansiedad. Y hablaba que lo cambió para cambiar el hábito, porque es un depresor del sistema nervioso y al final te quita la ansiedad hoy, pero te da más para mañana y cada vez vas cargando más. Y lo cambió por ir a correr, por hacer deporte, por salir a la montaña. Y lo estoy haciendo y me está yendo de lujo, ya ves. Y son 2 libros que no son súper conocidos por nadie. Hay un libro que también, no recuerdo el autor, pero que me gustó mucho, que dice dime qué comes y te diré quién eres. También es sí. Desde luego. Es importante también el tema de la alimentación, el tema de la salud, ¿no? A nivel nutricional, para poder sentirse fuerte, para poder sentirse vivo y tener esa capacidad, ¿no? De poder trabajar correctamente, pero sobre todo a nivel desde la alimentación es fundamental. Es que emocionalmente también afecta muchísimo la alimentación. Azúcares ultraprocesados y todo esto te generan una mala química en el cuerpo, y al final ya sabes, cuando generas mala química, como si generas cortisol del estrés, al final te sientes mal. Claro. Te sientes bien un rato, pero luego te sientes mal. Es tipo el alcohol también, a lo mejor. ¿Documentales? ¿Algún documental que te guste o que te haya cambiado también? La verdad que no veo muchos documentales. Tampoco tengo tiempo para, ya imagino. para ver documentales. Bueno, con los libros sí que trabajo más, pero con el tema documental no. ¿Alguna película? No. ¿Alguna película que...? Mira, películas y series y documentales no veo absolutamente nada. Yo tampoco, pero sí que he visto alguna como En busca de la felicidad, que sí que te marca, que sí que tiene su historia, y al final te cuenta que el trabajo duro al final, ¿no? Acaba pagando. La verdad que sí, sí que me gustaba hace tiempo el tema de documentales, el tema de películas y demás, pero ya desde que soy padre... Ya, sí. A ver, yo tampoco veo... Lo que más hago es leer. No tengo tiempo, y cuando estoy en casa me gusta pues dedicar el tiempo, ¿no? a mi mujer, a mi hija, a poder disfrutar al 100%, y luego, evidentemente, cuando ya sea un poquito más mayor, ya volveremos otra vez a tener tiempo para poder ver documentales. Con 2 trabajos... Sí. Ahora mismo pues son 2 trabajos, la peque tiene 2 añitos, y bueno, pues estamos ahí un poco pues en el proceso de
intentar llevarlo todo, gestionarlo todo Claro, ya es, de la ya mejor es. forma Ya posible. es estar Sí. sacándolo todo adelante, sacando la familia, 2 trabajos, directivo de la asociación, al final, de la fundación, Ujú. al final. Bueno, pues redes sociales, tus redes sociales. Mis redes sociales utilizo únicamente la mía, que es de Instagram y de Facebook, donde Ujú. En cuelgo, Facebook sí que he visto que posteas bastante sobre la fundación sí, todo lo que y sobre cuelgo temas relacionados. en mis redes sociales es Simon Wert, es la red social que tengo en Instagram, y luego Berto Simón en Facebook, donde voy colgando tanto entrevistas de la radio ahí en Valencia como pues el propio trabajo, ¿no? Metodologías de estudio que nosotros hacemos de la propia fundación, Ujú. del propio centro educativo, y sobre todo pues voy colgando pues a nivel de contenidos que son relacionados con la educación y con el trabajo. ¿Algún proyecto de la fundación que quieras presentar? Nada, estamos ahora con ¿O de ya. cualquier otra cosa que Sí, tengas entre manos? eh, los proyectos que hemos diseñado han salido todos al 100% de éxito durante el 2022. Ahora nos centramos ya en el diseño de propuestas de actividades para el 2023. Ujú. Intentaremos ampliar al colectivo con personas con parálisis cerebral también para meterlo dentro del colectivo del área social. Y nada, estamos ya en el mes de vacaciones, disfrutando de la desconexión, que también Importante y un must. es fundamental. Yo siempre lo digo, es importante trabajar duro, trabajar bien, pero luego tener espacios personales para ti, para la familia, para volver. Si antes trabajamos al 200%, para volver al 300%. Entonces, tener esa capacidad de desconexión para mí es fundamental. Tener un espacio de trabajo donde podamos estar trabajando al 100% y disfrutar de tu trabajo, pero luego que también tener la capacidad, cuando son vacaciones, estar de vacaciones, desconectar y poder disfrutar del tiempo para ti. Vamos a hablar un poco de esto y que de esto quería hablar y se me ha Ujú. pasado. De, de desconexión, un poco de gestión del tiempo y ya sé que estás muy ocupado. Ujú. Eh, Gestionar el tiempo cuando tienes 2 trabajos, una niña, sé que no vas a tener 8 horas para irte a jugar al tenis, que también vas. Pero, ¿cómo gestionas tú también tus emociones para llevarlo todo a cabo y cómo te organizas? ¿Cómo empieza tu rutina por la mañana? ¿Cómo te Ujú. preparas? ¿Meditas? Mira, es una planificación. Yo siempre digo que uno, cuando tiene que, a nivel laboral, se tiene que planificar, y creo que es importante esa planificación. Luego, a nivel personal, sí, tienes que seguir haciendo esa planificación, ¿no? Antes hablabas no sé si era un libro o un documental que viste, del tema de organización, ¿no? Ujú. Y sí que un documental que sí acabo de recordar, que hacía como una diferenciación de una casa, ¿no? Donde había una organización por diferentes habitaciones. Entonces, esa organización es real. Y era la parte emocional, la parte álmica, la parte de relaciones sociales, la parte comunicativa, y hacía como una distribución dentro de una casa de esa organización emocional de la propia persona, ¿no? Entonces, ¿cómo me organizo yo? Lo que intento siempre yo es organizarme de semana a vista, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, a nivel personal, evidentemente, tengo que intentar tenerlo todo súper estructurado. A esta hora estoy en el centro educativo, luego me voy a Valencia o luego superviso las actividades desde casa, pero sin desatender lo que para mí es lo más importante, que para mí es la familia. Ujú. Es mi mujer, mi hija y mi padre y mi madre, que son quienes me han inculcado los valores, quienes me han inculcado el trabajo y la forma de ver las cosas durante toda mi vida. Entonces intento priorizar, evidentemente, siempre que cuando el trabajo me lo permita, o buscar yo el tiempo para que el trabajo me lo pueda permitir. Entonces eso es fundamental. Evidentemente yo tengo una carga laboral grande durante toda la semana, pero evidentemente voy a buscar dentro de los 7 días de la semana espacios donde yo puedo estar con mis padres, puedo estar con mi mujer, puedo estar con mi hija, hacer actividades familiares, porque lo más importante es uno mismo, lo decía anteriormente. Lo más importante es estar uno bien con uno mismo. Ujú. Ni con el papá, ni con la mamá, ni con el hijo, ni con la hija, ni con la mujer. Eso viene después. Si tú estás bien psicológicamente, si tú estás bien emocionalmente, vas a poder aportar el doble al entorno familiar, al entorno de los amigos, al entorno de otras cosas.
Entonces, lo más importante es saber organizarse. Evidentemente, es una priorización. Para mí, mi prioridad es la familia. Aunque tenga 2 trabajos, estoy como director en Valencia, estoy aquí como docente, pero mi prioridad, evidentemente, es y será la familia. Entonces, eso para mí es fundamental. Otra gente prioriza el trabajo. Evidentemente, todo para mí es todo respetable, ni mejor ni peor, pero cada uno tiene que tener sus prioridades. Para mí, a día de hoy, y creo que siempre lo ha sido, es la familia, tener mi núcleo familiar, y a partir de ahí construir lo demás. Evidentemente tienes que buscarlo, ¿no? Tienes que buscar el tiempo, el trabajo. Es complicado porque irte al centro educativo, terminar a las 4 de la tarde, irte a Valencia y volver a las 8:30 de la tarde, pues todos los días no me permite a mí poder estar el tiempo que yo quisiera. Pero bueno, tienes que tener la capacidad, ¿vale? Llegar al fin de semana o llegar a otro día que tengo menos carga laboral. Pues lo tengo que invertir, evidentemente, Desconectas en los del puntos. trabajo y Claro, conectas con la familia por ejemplo, lo que te decía, a día de hoy lo tengo todo desconectado. Estamos en agosto, es el mes para estar con mi familia. Es el mes para viajar, es el mes para aprender, para vivir experiencias y cumplir los objetivos familiares. oxigenar tanto la mente como el cuerpo y volver con las pilas más cargadas para septiembre, con mucha carga laboral y evidentemente con el apoyo de la familia que tengo al 100% y es fundamental. ¿Qué herramientas te aplicas tú para gestionar el día a día, ¿no? Porque te llevarás estrés. ¿Meditas por las mañanas Sí. siempre o...? Esto es algo que ya llevo haciendo durante mucho tiempo. Tengo también formación en meditación, en mindfulness, y es fundamental poder gestionar todo esto. Todo esto no se aprende evidentemente, que los libros, los documentales y las películas aportan, pero uno se tiene que formar. Entonces sí que tengo formación en mindfulness, he trabajado la meditación, sigo aplicando meditación, meditaciones guiadas, y es fundamental saber escuchar tu propio cuerpo, saber entender hasta dónde podemos llegar, saber entender hasta cuándo tengo un estrés, cuándo no tengo estrés, saber intentar lidiar cada una de las situaciones o emociones que nosotros sentimos, percibimos, y saber gestionar todo eso. Siempre se dice, ¿no?, que la meditación es que sepas gestionar todo a nivel emocional, no controlar, sino saber gestionarlo. Entonces, en la vida pasa, o tener como imágenes, ¿no?, diferentes tipos de situaciones, intentar afrontarlas y aceptarlas, es el reto, ¿no?, de cualquier tipo de meditación y sobre todo a nivel personal, aceptar las diferentes situaciones que te permitirán a ti mejorar y avanzar en las diferentes situaciones. Hasta que tú no aceptas las diferentes situaciones que ocurren en el día a día o que han ocurrido anteriormente en el pasado, a ti no te va a permitir, porque va a haber un bloqueo. Entonces tienes que sanar. Esa sanación la tienes que hacer a través de meditaciones de autoconvencimiento, meditaciones en las que tú eres consciente al 100% de ese tipo de situación, ese tipo de conflicto, ese tipo de mediación, solucionarlos internamente, pero luego puedes solucionarlos externamente. Vale. ¿El tipo de meditación que usas más es el mindfulness? Sí, siempre meditaciones de mindfulness, meditaciones guiadas. Entonces sí que pues directamente desde YouTube hay diferentes muchísimas meditaciones que son guiadas. Incluso afirmaciones positivas. Tengo también a mi cuñado, que es experto también en meditaciones y la parte de trabajo emocional. Entonces él también me ha ayudado mucho. Mi mujer también trabaja, le gusta mucho el implicarse en la parte emocional, la parte de meditación. Lo hemos trabajado de forma junta también, de manera conjunta, y todavía más se potencia la capacidad de concentración, claro, ¿no? Cuando compartes, cuando valoras de forma positiva, y la importancia, ¿no?, de tener espacios de relajación, espacios de comunicación y espacios de compartir ese mismo sentimiento de relajación y de sentimiento de compartir, ¿no?, con otra persona, todavía más se potencia más el estado de bienestar. Durante el día, si te notas estresado, ¿lo practicas también? Sí, incluso lo he practicado hasta conduciendo. Sí. Ahí, yo es que también lo hago. Cuando tienes capacidad ya, cual has hecho muchas veces la gente porque sigo haciendo meditaciones con los alumnos, con los compañeros del trabajo. Oye, vamos a hacer no hay problema. Incluso lo adapto dentro de nuestra programación educativa. ¿En qué tengo que pensar? No tienes que pensar en nada. ¿O qué tengo que hacer para desconectar? No tienes que hacer nada.
simplemente tienes que dejar fluir. Tienes que empezar con una respiración tranquila, pausada, diafragmática. Entonces hay muchos tipos de técnicas en las que visualizando pues, a tu propio cuerpo, cómo nos vemos, si grandes, pequeños. Esto ya sería el siguiente punto. Primero nos centramos en lo que es la respiración, intentar relajarnos, intentar tener una respiración tranquila, centrarnos en esa respiración. Entonces a partir de ahí, no es un trabajo de hoy para mañana, hasta que llegas, cuando ya llevas 8, 10 años haciendo este tipo de trabajo, tú conoces tu propio cuerpo, sabes hasta dónde puedes llegar y hay situaciones del día a día en las que eres consciente al 100%. Y pasamos por la vida muchas veces que vamos a nivel de estrés, vamos al máximo y la gente no se da cuenta de, ostras, hasta aquí. No puedo más porque no me estoy dando cuenta de lo que tengo alrededor. Claro. No soy consciente de que ahora estoy aquí contigo, estamos haciendo una entrevista y no estoy disfrutando porque estoy pensando en que si luego tengo que irme aquí, no. Hay que disfrutar de cada momento al 100% y ser conscientes de esa situación al 100%. ¿Cómo hago eso? Prestando atención a todo lo que está ocurriendo en este mismo momento. En el aquí y ahora. Aquí dentro. Ser conscientes. Y más aquí lo que dentro. venga mañana o lo que venga dentro de 2 horas, no lo sé. Puedo tener una planificación más o menos de lo que puede ocurrir. Pero al 100% no lo sé. Sí. Yo sé lo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces me voy a centrar al 100% en el aquí y el ahora porque es lo que estoy viviendo ahora mismo. Entonces es la forma de hacer las cosas y de afrontarlas. Al final es coger un control de los pensamientos, porque al final lo que te aparta del momento en el que estás, bueno, desde mi punto de vista, son los pensamientos. Yo lo que me he dado cuenta en estos años es de eso. De que al final me voy enseñando a pensar, ¿no? Con esto de la meditación. Porque antes me venían pensamientos, te pones a trabajarlos, a orar esto, a orar aquello, te desvías y ya no sabes ni lo que estabas haciendo, ni lo que estabas haciendo, ni lo que quieres hacer. Entonces es esto, trabajo, esto, pagos, esto, gimnasio, esto. Y cuando empiezas así y ya se van como desapareciendo esos pensamientos, ya tienes más claridad, dices, vale, voy a hacer esto. Y cuando termine, o a lo mejor te lo organizas, ¿no? Cuando termine la meditación digo, vale, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, me voy poniendo más o menos un horario y digo, vale, ya así es como fluyes, cuando no dejas que tu pensamiento te gane y te pones a trabajarlos, cuando dices, bueno, esto es trabajo fuera, esto tal, esto me está molestando ya 3 días. O lo hago o no lo hago, pero dejo ya de que me moleste. Hay algo muy importante también, y sobre todo lo leía en el libro de Elia Frías, que está hoy ahora trabajando, que es compañera mía, psicóloga en Asturias, y ya clasifica los problemas de 3 tipos. Problemas reales, problemas easy y problemas fantasma. Entonces, los problemas reales son los que realmente tenemos un problema ahora mismo. Luego clasificar los problemas fantasma o easy, ¿no? ¿Y si dentro de un año me quedo sin trabajo? ¿Y si no tengo...? Ese problema pues ya vendrá, ¿no? Son problemas que son inexistentes. Y luego son los problemas y los problemas roca. El problema roca es que algo tenemos ahí que no hemos solucionado y persiste. Entonces, todo lo que puedas hacer que dependa de ti y que puedas solucionarlo tú, dependerá al 100% de ti. Toma la decisión y hazlo. Correcto. Luego, un problema roca es al 100%. Es que esta pregunta, si la aplicamos siempre a cualquier tipo de cuestión, nos va a organizar siempre en cualquier tipo de conflicto. Cualquier tipo de problema. Que el 100% de esa cuestión no dependa de ti, no te calientes la cabeza porque no la vas a solucionar tú solo. Entonces, los problemas que dependen al 100% de ti, trabájalos, medítalos, intenta gestionarlos de la mejor forma posible. Pero esos problemas que son roca, que no pueden depender, aunque sea un 20%, que depende de otra persona o de terceras personas, ¿depende de ti al 100%? No. Pues no te calientes la cabeza porque será hoy, será mañana cuando se pueda solucionar. Pero de momento no se puede solucionar. Entonces, son ese tipo de conflictos y que muchas veces nos calentamos la cabeza, ¿no? ¿Y por qué no puedes? Es que no depende de ti al 100%. Y de todas formas, nunca es lo que tú te imagines. Claro. Tú te pones a montarte la película de pasará esto, haré esto, él dirá esto, y nunca termina siendo lo que tú te habías imaginado. El 90% de los pensamientos que nosotros tenemos realmente no llegan a suceder. Por supuesto.
Y si suceden, en el caso de que sucedan, no te los has imaginado, No, claro, igual que al claro. final, que siempre te lo imaginas peor. Sí, Ojo, sí, sí. cuando... Problema, me refiero cuando tú le pones la etiqueta de problema a algo Ujú. y estás pensando mucho en ello, casi nunca termina siendo tan malo como te lo estabas Claro, imaginando. claro. De hecho, hay una técnica de Brendon Burchard Ujú. que la explicó en un curso y es, cuando te pongas así, cuando tengas algo que te esté molestando tanto y estés preocupado y creas que te va a pasar algo súper malo, lleva ese pensamiento hasta el final. Claro, Llévalo. Y dices, pues es una tontería. claro. Es que esto no va a pasar, es una Ujú. tontería. Que estaba imaginándome que íbamos a pelearnos y, Claro. y iba a ser un desastre esto al final. Y cuando te lo imaginas, dices, pues es una tontería. Y Ahí en no el vamos a llegar. Y en el caso de que suceda, y que Sí. llega a suceder, que en el 90% de los casos no llega a suceder, Ujú, ya veremos cómo lo solucionamos. claro. ¿Qué tenemos que trabajar? Las herramientas. Ujú, Si sucede este tipo de problema o este tipo de conflicto, ¿qué herramientas tengo yo para solucionar esto? ujú. Entonces, no me tengo que centrar únicamente en el problema de que si viene o no vendrá. Me tengo que formar, me tengo que tener las capacidades y las herramientas Ujú. para el día de mañana, si tengo cualquier tipo de conflicto, saber solucionarlo. Saber tener las herramientas y las capacidades suficientes para poder abordar ese problema. Ujú. Pero luego, con los pensamientos, evidentemente que hay 2000 tipos de pensamientos. Si nos pasáramos el día pensando en cosas negativas, Trabajándolos, ¿eh? madre mía, no haríamos otra cosa. Luego la gente no duerme. ¿eh? Claro. Luego las personas no duermen. Ay, no he dormido bien. Claro, entonces Claro. tenemos que tener la capacidad de saber Claro que no has dormido separar, bien. saber quitar la importancia, evidentemente, que hay cosas que sí que tenemos que pensar. Y que fluir y no trabajar, porque es que claro. muchas veces te quedas, hasta que coges un control, te quedas sin dormir, Ujú. dándole vueltas Claro. a un tema que no va a suceder así. No, y que probablemente no vaya a suceder. Ujú. Entonces yo siempre digo y recomiendo que evidentemente cuando uno tiene el problema lo tiene que abordar, lo tiene que solucionar, pero vamos a esperar a que llegue. Ujú. Problemas que están, y si mañana no estamos aquí, pues ya veremos. Pues Ya. vamos a disfrutar, ¿no? de este momento, de la entrevista, vamos a Exacto, disfrutar más motivo de lo para que pueda estar aquí. suceder ahora mismo y y ahora. mañana ya veremos Mm. lo que pueda suceder, pero sobre todo centrarnos en tener la capacidad y las herramientas suficientes para abordar cualquier tipo de problemática. Ujú. Así es. Pues nada, Alberto, muchas gracias. A ti un Ha placer. sido un placer tenerte en el show y bueno, ya miraremos para más adelante de hacer otra. Perfecto, un placer estar contigo, Samuel, y nada, todo lo que pueda contribuir, que podamos ayudar, ¿no? a gente y que pueda escuchar este podcast, nada, será un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Chicos y chicas, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dejar algún comentario y darle al like. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.